Hola amiguitos, buenos días, besitos para todos. Bueno, aquí estoy para terminar el relato que comencé el otro día. Pues el otro día una persona joven, universitaria, que le gusta la lectura y que es una persona de cultura y reflexiva, me hizo unos comentarios que la verdad que me dieron que pensar. Por ejemplo, dice, yo pienso que los franceses son luchadores y cuando tienen un gobierno que no va por el pueblo, dice, pues luchan contra ellos. Dice, ya lo hicieron en la Revolución Francesa, que cortaron cabezas. Dice, y ahora también se rebelan contra su gobierno. Y sin embargo nosotros los españoles, dice, yo creo que los españoles somos muy permisivos, que hemos sido muy permisivos con nuestros reyes. Dice, y con lo demás, dice, por ejemplo, cuando los árabes invadieron España, pues lo hicieron fácilmente, sin ninguna resistencia. Dice, creo que somos muy permisivos. Entonces a mí estas palabras me dejaron un poco así como en el aire, ¿no? Sobre todo la sensación de que nosotros los españoles no conocemos la historia bien, no nos valoramos a nosotros mismos, nos menospreciamos. Y eso ocurre en personas de nivel, como era esta persona. Digo, pues ¿qué será con otras personas de menos cultura? Y quizás nos sentimos inferiores a otros. Y sin embargo, en otros países, por ejemplo, yo me veo un inglés y dice, yo soy un ciudadano inglés. Ay, con un orgullo, soy ciudadano inglés. Y aunque sea una persona pues, estúpida y tonta, más no poder, pues siente orgulloso por ser inglés. O un americano, soy ciudadano americano. Digo, ¿por qué nosotros no nos sentimos orgullosos de ser españoles? Entonces me dio mucho de qué pensar. Entonces yo le dije, digo, pues sí, tiene razón con los franceses, que ahora no me voy a alargar en los argumentos que le di. Digo yo, pero yo pienso que los españoles no son así. Digo, bueno, quizá con los reyes sí, pensándolo bien, hemos sido demasiado permisivos con los reyes. Bueno, y él decía también con el poder, y actualmente decía también. Digo, quizá con los reyes sí hemos sido permisivos, puede que tenga razón. Pero con el imperio, con los musulmanes, cuando invadieron España, pues, bueno, en el año, no se llamaba España esto estaba dividido en reinos, estaban aquí los visigodos. A principios del siglo VIII, ¿no? Pero había una particularidad entonces, que aquí en España, en esa fecha, estaban los visigodos. Era la España visigoda, ya se habían ido los romanos a principios del siglo VIII, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que los visigodos aquí tenían una guerra civil entre ellos. Entonces yo los nombres visigodos de los reyes visigodos, la verdad que se me olvidan, Chintapinto, pues, yo qué sé. El caso es que había uno que quería el poder, un aspirante al poder, y que por eso era la guerra civil, que se llamaba Rodrigo, ese nombre se me queda. Entonces había una guerra civil entre los visigodos, le comenté yo al chico este. Pero Rodrigo llamó a los árabes para que le ayudaran a él contra el otro bando de los visigodos. Entonces por esa razón entraron los árabes y en 11 años, allá por el 711, ya habían invadido toda la península ibérica. Entonces fueron esas circunstancias excepcionales. Y bueno, ya la reconquista, invadieron toda la península, excepto las vascongadas, que son han sido siempre un pueblo muy antiguo, los vascos. Ahí las invasiones que hemos tenido en España con ellos no han podido, por eso su lengua es muy antigua y ellos se sienten tan orgullosos, tienen razón, para sentirse orgullosos, porque son muy antiguos. Creo que uno de los pueblos más antiguos de Europa. Bueno, pues los musulmanes con los vascos no pudieron, y en Asturias un poquito, y llegaron hasta los Pirineos. Y luego la reconquista empezó en Asturias, el primer reino, hasta ya los reyes católicos que expulsaron a los últimos en 1492. Eso le dije al chico. Digo, ¿y tú has visto mis vídeos que subo por YouTube sobre cómo se comportaron los franceses, los españoles cuando la invasión napoleónica? Y hombre, eso no es lo que tú piensas de los españoles, digo, porque los españoles se comportaron de una manera para echar al invasor. Ahí sí que fueron luchadores, no puedo decir que sean permisivos.
Incluso yo una vez vi un documental en la televisión que estaba hablando de guerra, estaba la tele puesta y yo no le prestaba atención. Y de repente dice, porque la guerra de guerrillas se inició en España, cuando la invasión napoleónica. Los españoles fueron un pueblo bravísimo, que no consiguió el emperador Napoleón, que bueno, que había conquistado Egipto, que había conquistado medio mundo y no pudo con los españoles, a pesar de tener un rey. Al rey sí pudo someterlo, pero sin embargo con el pueblo español no vino. Y ahí comenzó la guerra de guerrilla. O sea, hablando de nosotros, maravilla, era un documental traducido al castellano, pero decían unas personas extranjeras, alabando a España. ¿Y por qué nosotros nos sentimos entonces no nos sentimos orgullosos de ser españoles? Pues yo creo que sí, tenemos una historia muy interesante. Bueno, y decía que a partir de ese momento la guerra había cambiado, a partir de lo que hicieron los españoles aquí, la guerra había cambiado en el mundo, porque entonces se habían dado cuenta las potencias de que para invadir un país luego tenían la resistencia del pueblo. Y entonces no era tan fácil conquistar un país, por la guerra de Vietnam, por ejemplo. Ahí estuvieron los americanos y la resistencia del pueblo en una guerra de guerrillas, pues no pudieron. Entonces eso ha cambiado la historia de la humanidad, cómo se portaron los españoles en la guerra de la independencia. Ya lo estamos viendo y vamos a terminar el relato. Por tanto, había que conocer la historia de España y sentirnos orgullosos de ser españoles. Además, en la época de Felipe II no se ponía el sol en los territorios españoles, porque Felipe II tenía muchísimas posesiones en Latinoamérica. Aparte que fue Colón quien descubrió América gracias a los Reyes Católicos. Bueno, posesiones en Latinoamérica, posesiones en los Países Bajos, en Flandes. Portugal era nuestro, porque lo heredó también Felipe II. O sea, era un imperio enorme, el imperio español. También tenía Nápoles y Sicilia, que lo había heredado del reino de Aragón, que lo conquistó. Tenía por todo el mundo territorio y era un orgullo ser español. Entonces, ¿por qué no sentirnos orgullosos de ser españoles? Yo creo que había que conocer la historia de España, ¿eh? Claro, tiene luces y sombras, como todo. Quizás sí hayamos sido permisivos demasiado con los reyes, porque es triste la revolución, la invasión napoleónica, lo valientes que fueron los españoles por echar a los franceses por un rey que no lo merecía, que era un degenerado, Fernando VII. Y al final, encima que gracias al pueblo español volvió al poder, tristemente, ya lo hemos comentado en algún sitio, pues luego volvió el absolutismo, luego hizo represión, luego se trajo a los 100.000 hijos de San Luis, eran franceses para reprimirnos a nosotros, en fin. Fue un rey tremendo. Quizá tenga razón en que hemos sido permisivos con los reyes. Pero bueno, de todo había. Como Fuenteovejuna, que la verdad no lo he leído, pero bueno, ¿quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor, y no sacaban a nadie. O sea que yo creo que también aquí en España, cuando hemos tenido, a lo largo de la historia, cuando hemos tenido quien nos ha apretado demasiado, quien nos ha machacado, quien se han sublevado alguna vez. Por ejemplo, aquí también teníamos a Viriato, cuando la invasión, cuando los romanos, Viriato fue un caudillo que le plantó mucha cara a los romanos. Bueno, ya me dejo de rollo y voy a terminar con el relato del alcalde, del carbonero alcalde, ¿no? Que queda poco, ¿vale? Venga, vamos allá. A ver. Bueno, ya veis que esto me recuerda a mí un poco la batalla de las Termópilas y la arenga que le echó Leónidas a los espartanos, ¿no? Porque es algo parecido, la arenga que le ha echado el alcalde para que luchen contra los franceses. Y el que no luche dice que lo cuelgan de una encina. O sea, eran bravos a más no poder. Nos admiran en todo el mundo, hay muchos hispanistas en todo el mundo. ¿Por qué no vamos a estar nosotros orgullosos de ser españoles? Yo lo estoy. ¡Olé! Bueno, continuamos. Voy a acomodarme para terminar el relato. Venga. Las 3 de la tarde serían cuando una nube de polvo indicó a los lacepeños la proximidad del enemigo. Algunos tiros de las primeras avanzadas corroboraron poco después aquella indicación.
Los lapeceños saltaron de entusiasmo y al mismo tiempo, por disposición final del señor alcalde, izáronse en la antigua fortaleza de los moros y en el parapeto de encina 2 o 3 banderas hechas con pañuelos negros. Las campanas tocaron a rebato. Muchas viejas empezaron a gritar y los mozos a lanzar silbidos. Algunas piedras zumbaron en el espacio y los escopetazos del camino oyéronse más frecuentes y más próximos. Un momento después, los tiradores se replegaron hacia la villa, cargando nuevamente sus armas, y los primeros cascos, corazas y bayonetas del ejército invasor relucieron al alcance de los trabucos. —¿Cuántos vienen? —preguntó Manuel Atienza a uno de los que más había avanzado. —Vendrán 200 —respondió éste. —Somos fuerzas iguales —exclamó el carbonero con desdeñosa arrogancia, sin considerar que 200 rústicos más armados no significaban lo que 200 veteranos avezados a las lides y acometiendo con excelente armas. —Pero traen caballería —añadió un segundo escopetero. —Repito que somos fuerzas iguales —volvió a decir Atienza. —A ver, Jacinto, que suene ese tambor. —España y a ellos. ¡Viva la Virgen! Jacinto dio la señal ansiada y una nube de piedra y de balas cayendo sobre los franceses los obligó a hacer alto. Un momento después contestaron estos con una nutrida descarga que dejó fuera de combate a 5 lapeceños. —¡Alto el fuego! —gritó entonces el alcalde. —Están todavía muy lejos y tenemos poca pólvora. Dejémosle acercarse. Ya sabéis que el cañón se reserva para lo último, y hasta que yo tire el sombrero no se le arrima la mecha. Ustedes, señoras, a ver si se callan y cuidan de los heridos. ¡Ya se acercan otra vez! ¡Nada! ¡Todo el mundo quieto! ¡Ya apuntan! ¡Todo el mundo a tierra! Una segunda descarga vino a estrellarse en los troncos de encina y los franceses avanzaron hasta hallarse a unos 20 pasos del ejército sitiado. Los peones se replegaron a los 2 lados del camino, dejando paso a la caballería. ¡Fuego! —exclamó entonces el alcalde con una voz igual a la de la pólvora, mientras que arrojaba el sombrero por alto y se plantaba en medio del mayor peligro. Allí fue lo horrible, allí fue lo inenarrable. Franceses y españoles dispararon su arma a un mismo tiempo, sembrando la tierra de cadáveres. La caballería aprovechó este momento para llegar al pie de la muralla, presumiendo sin duda poderla asaltar con sus impetuosos bridones. Centenares de piedras derrumbaron a caballos y jinetes. Estos empezaron por su parte a degollar a mansalva, y en aquel supremo tumulto, en medio de aquel estrago, aquel torbellino de aquella confusión, he aquí que estalla por último el tremendo cañonazo, produciendo un estampido fragoroso y llevando la muerte a sitiados y sitiadores. Y era que el cañón había reventado al tiempo de disparar. Era que la encina hecha pedazos vomitaba la metralla en todas direcciones, lo mismo hacia atrás que hacia adelante, y por los costados, revuelta con 1000 fragmentos de madera que silbaban al hender el aire. Era que la expansión de tanta pólvora inflamada había hecho rodar los troncos en que se apoyaba el cañón, y estos troncos aplastaron a españoles y franceses. Fue aquello, pues, un caos de humo, de polvo, de rugidos, de lamentos, de relinchos, de llamas, de sangre, de cadáveres deshechos cuyos miembros volaban todavía o volvían a la tierra entre balas, piedras y otros proyectiles, de caballos sueltos que, coceando, de palos de ciego, dados sobre amigos y enemigos por los lapeceños que aún seguían en pie, y de puñaladas, pistoletazos y pedradas que venían de arriba, de abajo, de todas partes, como si hubiese llegado el fin del mundo. Y en esta tempestad, en este infierno, percibíanse juntos el toque de retirada de la corneta francesa y el redoble del tambor lapeceño tocando a generala, en tanto que la voz del formidable Carbonero, del invencible alcalde, del invulnerable Atienza, sobresalía entre el común estruendo, gritando desaforadamente: ¡Duro con ellos, muchachos! ¡Hasta que no quede uno! ¡Ya deben de quedar pocos! Y era verdad,
pero también era cierto que quedaban menos españoles. El cañón de Encina había hecho más que destrozos entre los lapezeños que entre los franceses. Sin embargo, como estos últimos ignoraban los medios de defensa que aún podían tener reservados, aquellos demonios, como tampoco sabían su número y como todos lo temían ya de ellos, pensaron en salvarse a toda prisa, y desordenados, dispersos, atropellando la caballería, la infantería y desoyendo los soldados las voces de sus jefes, emprendieron una retirada muy semejante a una fuga, perseguidos por los gañanes, que aún tenían a su disposición 3 leguas cubiertas de proyectiles para su honda, y por algunos escopeteros a quienes quedaban cartuchos. Apedreados, pues, fusilados, ennegrecidos por la pólvora, cubiertos de sangre, de sudor y polvo, y habiendo dejado 100 hombres en la peza y en el camino, entraron en Guadix a las 8 de la noche los vencedores de Egipto, Italia y Alemania, vencidos aquel día por una fuerza inferior de pastores y carboneros. Se fueron a la fuga cagados y pegados los franceses. El sangriento drama que acabamos de referir no podía menos de tener un tremendo epílogo. Imagínense nuestros lectores la sorpresa y la ira del general Godinot al saber lo acontecido en la peza. «No dejaré en ella piedra sobre piedra», exclamó el vengativo francés. Y 4 días después salían con dirección a la villa gobernada por Atienza 2.400 hombres de todas armas, al mando de un oficial general, y con tantos víveres y municiones como si se tratara de sitiar una plaza fuerte. Aquel numeroso ejército dio vista a la peza a las 9 de la mañana. A nadie encontraron por el camino, ni un tiro, ni una pedrada lo recibió. Todo era silencio y soledad en la ensangrentada villa. La destruida muralla de troncos no había sido recompuesta y las campanas no hacían señal de la llegada del enemigo. Así entraron en el pueblo los irritados invasores. Y allí debió de cruzar por su mente una especie de profecía de lo que más tarde les aconteció en Rusia. La peza estaba despoblada, ni más ni menos que Moscú, cuando penetró en ella Napoleón el Grande. Los lobos, hartos de carnicería, habían vuelto a internarse en la sierra. Solo algunas pobres mujeres que habían bajado aquel día a dar una vuelta por sus abandonados hogares y en busca de víveres para los emigrados, fueron halladas en los rincones de la iglesia, donde se habían guarecido, creyendo que allí la respetarían los ilustres conquistadores. Mas, ¡ay no!, que a falta de varones fuertes que vencer, ofrecióle allí la pérfida fortuna míseras doncellas que ultrajar, inocencia que escarnecer, virtud que cubrir de aprobio y amargura. Apartemos los ojos de aquella infamia, muchas veces repetida por los vencedores de Europa durante su odiosa dominación en España. Maldición y vergüenza a los que emplean en el crimen la victoria, horror eterno a las armas extranjeras. Ufanos y satisfechos volvían hacia Guadix aquellos héroes, llevando como únicos prisioneros hechos en aquella ruinosa expedición un inerme anciano decrépito y enfermo que encontraron en una choza y un tímido adolescente que lo cuidaba, cuando la noticia de lo que sucedía en sus hogares, divulgada en la sierra por alguna atribulada fugitiva, precipitó sobre el camino a los enfurecidos padres, hermanos y novios que bajaban de la altura como despeñados torrentes. Empezó entonces un tremendo combate a salto de mata, esta es la gráfica calificación, entre los 100 vecinos que aún había a las órdenes de Atienza y los 2.400 expedicionarios franceses. Una vez lanzado el reto y trabada la lid, los lapezeños empezaron a batirse en retirada a la usanza mora con el fin de internar a los enemigos en las frondosidades de la sierra. Estos cometieron la imprudencia de caer en el lazo, y si bien es verdad que sus terribles armas casi concluyeron con aquel puñado de valientes, no lo es menos que compraron la vida de cada uno con 10 bajas en sus batallones. Las ásperas rocas, los verdes barrancos, los matorrales y los abismos quedaron sembrados de cadáveres franceses. Fue una de tantas poco sabidas pérdidas que tuvieron en España los ejércitos napoleónicos, pérdidas que no constaban en los boletines de las grandes batallas, pero que al cabo de la Guerra de la Independencia dieron la enorme suma de 500.000 de soldados imperiales muertos o perdidos en nuestra península.
Concluyamos. Atienza o Atencia es como el señor alcalde pronuncia su apellido, aumentando su energía con esta variante. El invicto Carbonero, que ha presentado 2 batallas en 4 días a las tropas de Bonaparte, hallábase de pie sobre una altísima peña, rodeada de franceses, acorralados, perdidos, cargando su naranjero con el último cartucho, con la cabeza vendada de resultas del combate del día 15, recientemente herido en el pecho, todo cubierto de sangre, llevando al cinto la vara de su jurisdicción, como hiciera con la suya un arriero, y respondiendo a las intimaciones que le hacen de que se rinda, con risotadas salvajes, cuyo eco repiten los abismos de la quebrada sierra. 5 balas silban continuamente en torno suyo, pero él las esquiva, saltando de un lado a otro, irguiéndose, agachándose, ágil, súbito, elástico, como tigre que va y viene sin cesar, se encoge, brinca, acude a todas partes y atierra tanto en la defensa como en la acometida. Dispara por fin el último trabucazo, trazando en torno suyo un semicírculo con la tremenda arma, como si quisiese rociar las balas el monte. Alcánzale en este otro tiro en el vientre, lo que le arranca un rugido pavoroso, conoce que va a morir. Arroja el trabuco, no sin mirarlo con enojo, al considerarlo ya inofensivo. Sácase del cinto el enorme bastón que conocemos y dirigiéndose a un coronel que le insta en mal español para que se le entregue. «Yo no me rindo», dice, «yo soy la Villa de la Peza, que muere antes de entregarse». Y rompiendo el bastón entre sus manos lo arroja a la faz de los franceses, y él se precipita detrás, cayendo contra las peñas de un tronco de un hondo barranco, donde sus huesos de bronce crujen al saltar hechos astillas. Ni tan siquiera de su cadáver logró apoderarse el enemigo. La Peza es ya de los franceses. El general Godinot recibe la fausta nueva de boca del jefe expedicionario. «¿Cuántos prisioneros traéis?», le pregunta. «Necesitamos ahorcarlos para que escarmienten los demás pueblos del partido». «Solo traigo 2, un viejo y un muchacho. En toda la villa no encontré más enemigos», responde el jefe, bajando los ojos. Entonces Godinot no puede menos de admirar la actitud verdaderamente antigua, clásica, espartana de aquellos montañeses, pero con todo insiste en que sean ahorcados los 2 débiles prisioneros. Nuestros padres nos han referido muchas veces los pormenores de aquella ejecución, pero nosotros la contaremos rápidamente. Son de índole demasiado feroz para que la pluma se detenga en su relato. Ataron una cuerda al cuello del niño y lo arrojaron desde un mirador de la casa del ayuntamiento a la plaza mayor de Guadix. Rompióse la cuerda y el niño cayó contra el empedrado. Anudaron la parte rota, tornaron a subir a la pobre criatura. Colgáronlo de nuevo y la cuerda se volvió a romper. El niño se quedó en el suelo, sin poder moverse. No había muerto, pero todos sus remos se habían roto. Entonces un oficial de dragones, conmovido al mirar que se pensaba en colgarlo por 3ª vez, llegóse al infeliz y le deshizo la cabeza de un pistoletazo. Saciada de este modo, al menos por aquel día, la ferocidad de los vencedores, dignáronse perdonar al anciano enfermo, el cual había presenciado toda la anterior escena, acurrucado al pie de una columna, esperando a que le llegase a su vez la hora de ser ahorcado. Dijéronle pues libertad, y el pobre viejo salió de la plaza corriendo y tambaleándose, y tomó el camino de su pueblo, donde murió de tristeza aquella misma noche. El niño asesinado en Guadix era su hijo. Bueno, amiguitos, ya veis que estas cosas conmueven, y además que son historias reales. Bueno, pues no penséis nunca que los españoles han sido cobardes o permisivos. Lo han sido algunas veces, pero otras veces, al menos en la invasión napoleónica, han sido muy valientes. Bueno, pues ya el próximo día voy a leer otro relato también de Pedro Antonio Alarcón, que se titula El extranjero.
y bueno, ya tiene también, se desarrolla en esa época, 1810, la invasión, pero es otro tema, ¿vale? Hay una frase que dicen allí que me gusta mucho, que dice un protagonista del relato, que dice antes que españoles somos seres humanos, y eso tiene una importancia universal. Es muy interesante el relato, os recomiendo que lo veáis. Pues ya mañana no puedo grabar, ni el sábado tampoco, ya volveré el lunes, ¿vale? Que tengáis muy, muy buen fin de semana. Venga, saludos y besitos a todos.